Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy, la docente a cargo va a ser la doctora Paula Chiesa. Ella nos va a hablar sobre factores humanos y habilidades no técnicas en el manejo de la vía aérea. La doctora es médica anestesióloga, es jefa del servicio de anestesiología del Hospital Bernardino Rivadavia, forma parte de la subcomisión de vía aérea, es docente del curso de la carrera de especialista en anestesiología y también es parte del plantel de instructores del centro de simulación. Escuchamos su charla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Valeria por la introducción y gracias a la Secretaría Científica por invitarme a presentar este webinar para poder compartir un tema que nos gusta mucho en la subcomisión de vía aérea, que es factores humanos y habilidades no técnicas en el manejo de vía aérea. Me llamo Paula Chiesa. Y bueno, la idea de esta presentación es hablar de factores humanos y de habilidades no técnicas y puntualmente ir enfocándolo en la relevancia que tienen en el manejo de vía aérea y qué herramientas tenemos en vía aérea para poder implementar y mejorar nuestras habilidades no técnicas en beneficio del paciente. Bueno, ¿qué son los factores humanos? Es el estudio del desempeño y del bienestar del ser humano durante su actividad, investigando los factores que influyen en el desenvolvimiento de este y del equipo dentro de un sistema determinado. O sea, básicamente apunta a la interacción del humano con el sistema, de la persona con el sistema. Todos nosotros actuamos en sistemas sumamente complejos que requieren que nosotros tengamos un nivel de performance alto. O sea, no nos podemos equivocar, los errores se pagan. Entonces, la idea del estudio de los factores humanos y de la ergonomía es generar un sistema que haga que sea más difícil que nos equivoquemos, ¿no? Un sistema que todo el tiempo nos ponga a prueba a ver si venimos lo suficientemente despiertos o si somos tan... Sino hacer un sistema que haga posible que nos equivoquemos menos y que si nos equivocamos, él no redunde en un daño hacia el paciente. O sea, asumimos que somos falibles y nos ponemos a estudiar cómo interactuamos con el ambiente o con el sistema complejo, de manera que eso no redunde en errores que perjudiquen al paciente. Además, tenemos que tener en cuenta de que ya es un sistema complejo y cuando se produce un evento inesperado, en ese momento necesitamos más recursos, ¿sí? Necesitamos poder reclutar los recursos para manejar la crisis. Pero a su vez, como personas, durante la crisis estamos afectados por el estrés, la fatiga. A veces las crisis surgen en situaciones que son poco frecuentes, entonces tantas veces no las hemos visto previamente. Factores ambientales y los otros que influyen en el lugar donde estamos trabajando, y la sobrecarga cognitiva. Empieza a haber mucha más información que la que podemos procesar. Un estudio importante que ahora vamos a ver, que es el NAP4, concluyó que los factores humanos contribuyeron a los resultados adversos en el 40% de los casos y fueron determinantes de los eventos adversos en el 25% de los casos, destacando entonces la importancia de los factores humanos de la mejora de los factores humanos en la mejora de los resultados en la medicina. Bueno, este es el estudio que les nombraba, el NAP4. Fue un estudio prospectivo durante un año en los 4 países del Reino Unido. Recopilaron todos los eventos adversos relacionados con vía aérea y luego llegaron a conclusiones que ahora les voy a mostrar. Llegaron a estos hallazgos. Se realizaron aproximadamente 2,9 millones de anestesias al año en el Reino Unido. 184 incidentes fueron reportados, entre ellos muerte, necesidad de rescate cervical, ingreso a UTI o estadía más prolongada en UTI. Complicaciones de vía aérea con riesgo de vida ocurrieron en 1 en 20.000 anestesias generales. En 1 en 180.000 se produjo la muerte por complicaciones en vía aérea. El 28% de los eventos ocurrieron en la urgencia. Un cuarto de los incidentes en la sala de emergencias o en terapia intensiva. El 39% tenían patología en vía aérea y el doble de los pacientes eran obesos. A partir de estos hallazgos,
los volcaron en aprendizajes. Concluyeron que la valoración deficiente de vía aérea llevaba a la elaboración de un plan deficiente que tenía resultados deficientes. Las causas de los incidentes fueron numerosos intentos de intubación, uso inadecuado de supraglóticos, intubación vigil indicada y no llevada a cabo. A su vez, la falta de capnografía contribuyó al 70% de las muertes y las fallas en la interpretación de la capnografía llevaron a un retraso en reconocer la intubación esofágica. Los pacientes con traqueostomías mostraron una elevada morbimortalidad de NUTI y la tasa de éxito de la cricotiroidotomía fue del 40% de la técnica con aguja y el 100% de la técnica con bisturí. Repetimos entonces que los errores en las habilidades no técnicas más comunes en vía aérea fueron por intentos inadecuados, número de intentos inadecuados en la vía aérea, o sea, muchos intentos de intubación, error de fijación en la intubación y con respecto a la toma de decisiones, retraso en la decisión de realizar el rescate cervical. Error de fijación significa persistencia en una determinada técnica más allá de la situación clínica del paciente. O sea, un operador quiere intubar al paciente y sigue intentando intubar al paciente con un laringoscopio convencional, por más que ya no lo consigue, el paciente desatura, cada vez se edematiza más, cada vez se vuelve más difícil la visión y sigue intentando esa misma técnica, ¿sí? Es como que se mete adentro de un túnel. Solamente está el pasar un tubo a través de la glotis con el laringoscopio convencional, por ejemplo. No se piensa, no se abre la mente en la posibilidad de otras soluciones. Bueno, ¿qué son las habilidades no técnicas en anestesia? Son herramientas cognitivas, sociales y personales que complementan la habilidad técnica y contribuyen a la seguridad y eficiencia en la realización de una tarea. Fueron identificadas por el trabajo de esta autora, que se llama Rona Flynn, y salió publicado en el 2010. Es un estudio de gran relevancia, es como constituyó un antes y un después en las publicaciones. Estos autores lo que hicieron fue tomar de la aviación y de otras industrias que tienen mucho en cuenta la seguridad del paciente, cuáles son las habilidades no técnicas de mayor relevancia en anestesia y en la gestión de la vía aérea. Y ellos concluyeron que son 4. La gestión de tareas, algunos lo podríamos, en vez de gestión de tareas, organización de tareas o reparto de tareas para que se entienda mejor. El trabajo en equipo, la conciencia de situación y la toma de decisiones. O sea, estas serían las herramientas cognitivas, sociales y personales que necesitamos desarrollar para llevar a cabo de la mejor manera nuestra tarea. O sea, complementan las habilidades técnicas. No estoy diciendo que las habilidades técnicas no sean importantes. El punto es que las habilidades técnicas, como saber intubar, saber usar un videolaringo, conocer qué supraglótico usar, saber la técnica de desarrollar un rescate cervical, tienen que ir de la mano con estas habilidades no técnicas que nos ayudan a repartir las tareas, optimizar el trabajo en equipo, entender lo que está pasando y a la vez poder tomar la decisión correcta en el momento necesario. Bueno, como les había dicho antes, estaban esas 4 categorías. Dentro de las categorías se definen los distintos elementos. O sea, dentro de lo que es la organización de tareas, está todo lo que es preparar y planificar, ¿sí? Esto es lo que hacemos todos, nos tomamos un tiempo para ver que tengamos todos los elementos que necesitamos en el quirófano, ¿sí? Y priorizar, ver qué es lo más importante en esa situación, proponer y mantener estándares, tenemos maneras de trabajar, órdenes, identificar y mantener los recursos. Esto nos pasa todos los días cada vez que vamos a trabajar en un lugar nuevo. Tenemos que saber con qué contamos ahí y con quiénes. A veces a los anestesiólogos, sobre todo los que trabajamos acá en Buenos Aires, nos pasa, vamos a lugares que no conocemos, que son nuevos y que necesitamos saber quiénes podemos tener ahí que nos pueden ayudar en caso de una urgencia o una crisis.
Trabajo en equipo, coordinación de las actividades con los miembros del equipo, intercambiando información, ejercicio del liderazgo y la asertividad, evaluación de las capacidades y apoyo a los miembros del equipo. Bueno, en trabajo en equipo juegan un rol fundamental, todo lo que es liderazgo y comunicación, ¿sí? Conciencia situacional, la vamos a ver más adelante, tiene que ver con reunir la información, reconocer y comprender y poder anticipar. Toma de decisiones, fundamental en vía aérea, sobre todo porque en vía aérea las decisiones, digamos, nos tomamos todo el tiempo para planificar la estrategia y demás, pero cuando sucede una crisis en vía aérea, el tiempo apremia muchísimo, y en todas las crisis. Entonces, ahí necesitamos que nos ayuden a tomar la decisión correcta. Para eso, para tomar decisiones hay que poder identificar las opciones, balancearse entre los riesgos de cada una y la selección de las opciones, y poder reevaluar si lo que estamos haciendo está funcionando o si necesitamos cambiar el plan. Bueno, esto se los puse en inglés porque es así como salió publicado, si lo encuentran así en el artículo que les mostraba de 2010. Bueno, y además la idea es que esto sirva como una guía para ir marcando los puntos a mejorar, ¿sí? Si alguno de nosotros va a entrenarse a simulación, esto es algo que en nuestro medio todavía no se hace, pero que en otros lugares se hace y tal vez se vaya incorporando, va a un equipo que siempre trabajan juntos a entrenarse a un centro de simulación y, bueno, entre todos resuelven una crisis en vía aérea. Simultáneamente, para luego preparar el debriefing, se va como valorando cada participante, los elementos que les mencionaba antes, cómo preparó, si tenía una estrategia preparada, si supo organizar las prioridades, si podía mantenerse dentro de los estándares en los que trabajaba ese equipo, y entonces ahí se van identificando los puntos a mejorar, y así es como se van optimizando el desempeño en cuanto a las habilidades no técnicas. Bueno, volviendo a los elementos del trabajo en equipo, es muy importante la comunicación. La comunicación tiene que ser en asa cerrada. ¿Qué significa asa cerrada o closed loop? Que es que entre el emisor, que es el que pide, solicita algo, y el receptor, o sea, el que debería llevarlo a cabo. Por ejemplo, el emisor dice, administrar 50 miligramos de Propofol, por favor, Juan. Entonces, Juan tiene que decir, sí, ya los administré. O sea, no tiene que quedar en el aire el pedido que nosotros hacemos, ¿sí? Es súper importante esto, que todo vuelve, ¿sí? Eso es lo que significa el asa cerrada. Tiene que quedar bien en claro a quién le estamos pidiendo qué cosa. Si no sabemos el nombre, le podemos preguntar. Es mucho más efectiva la comunicación usando el primer nombre, el nombre de pila, y no decir, por ejemplo, alguien por favor haga tal cosa, porque nadie sabe quién es alguien. Se organiza mejor hablándole a las personas por el nombre, y siempre estar seguros de que cuando lo que les pedimos está hecho, nos lo dicen, ¿sí? Si no decimos, por favor, administra el Propofol, pensamos que ya se administró el Propofol y a lo mejor no pasó. Bueno, también para conseguir la comunicación en asa cerrada es necesario hablar claro, asegurarse la recepción del mensaje. Dicho no es igual a que nos hayan escuchado. Que nos hayan escuchado no es lo mismo que nos hayan entendido. Entendido no es lo mismo que aceptado. Aceptado no es igual al hecho. Regresar a una respuesta verbal clara. De que alguien lo diga a que esté hecho efectivamente lo que necesitamos, hay un largo trecho. Bueno, con respecto a la comunicación, también hay técnicas estructuradas de comunicación. Esto sirve sobre todo cuando ingresamos a ayudar a un colega, ¿no? Necesitamos que, si el que pide ayuda nos llama,
el que pidió ayuda tiene que poder describirle al que viene cuál es la situación para que lo pueda ayudar, ¿sí? Entonces esto se llama SBAR, ¿sí? Describir la situación, las características del paciente, lo que estuvo pasando, lo que nos preocupa ahora, el problema actual, o sea, es un paciente con ayuno completo, sin antecedentes, llevamos 2 intentos de intubación y no lo pudimos intubar, y qué es lo que pensamos que, o qué es lo que el otro piensa que podríamos hacer, o qué es lo que nosotros pensamos hacer y necesitamos que el otro nos ayude. Más o menos es una manera muy breve de resumir lo que está pasando que nos puede servir a todos, tanto como para pedir ayuda como para que otro nos ayude. También sirve para cuando entramos y vemos un colega por ahí dentro de los que les contaba del sesgo de fijación, para explicarle que pensamos distinto. O sea, creemos que es un paciente que está teniendo dificultades en el manejo de la vía aérea, que eso puede traer consecuencias malas y que recomendaríamos hacer tal o tal otra cosa. Bueno, otro de los elementos del trabajo en equipo, el liderazgo, ¿sí? El líder. El líder no es el que hace todo, no es el que hace solo. Eh, eh, el líder es el que es capaz de dar un paso atrás, ver todo el panorama e ir guiando la solución del problema, ¿sí? De forma estructurada, responsable y enfocada de enfrentar las tareas. Para ser un buen líder es importante ser claro e informativo y orientar al equipo sobre el plan de acción, que todos sepan hacia dónde vamos. Un líder tiene que tener humildad ante la complejidad y admitir que es falible. Tiene que estar en claro que la atención está centrada en el paciente y teniendo contacto con el paciente. Tiene que tener fluidez en el trabajo práctico sin perder la visión general y tranquilidad y claridad en las situaciones críticas, con posibilidad de emplear un estilo fuerte de liderazgo. Bueno, ¿cuál es la función, tal vez una de las más importantes del líder? La asignación de roles. O sea, la crisis no la va a resolver una persona sola, nadie se salva solo. Es necesario pedir ayuda y a la ayuda saber asignarle roles. Entonces el líder designa los roles acorde a la capacidad de los diferentes miembros del equipo. Esta es una duda que surge siempre, o sea, ¿quién me va a ayudar si quién más está capacitado en el manejo de la vía aérea cuando estoy solo de guardia en una clínica desconocida? Bueno, no todos los roles en el manejo de crisis requieren un entrenamiento específico. Por ejemplo, hay algo que muchas veces vemos en los escenarios de simulación, que es que tal vez a los participantes se saltean a hacer, y que es el registro del tiempo. Y es fundamental en la crisis tomar el tiempo. Y eso no necesita que sea un operador entrenado, ¿sí? Tomar el tiempo, ir a pedir ayuda, esos son roles que, o sea, o ir a traer el carro de paro, es asignar roles y no hace falta que las personas tengan una capacitación específica en vía aérea para poder hacerlo. Bueno, entonces cada uno tiene que tener una tarea específica. Los roles son dinámicos, interdependientes, van hacia un objetivo común y todas las personas tienen que estar en el mismo modelo mental. O sea, todos los que están participando de esa situación tienen que entender que esa es una crisis relacionada con vía aérea, ¿sí? Bueno, vamos ahora a la tercera de las habilidades no técnicas, que es conciencia situacional. Bueno, es la percepción de los elementos del ambiente dentro de un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su significado y la proyección de la situación en el futuro, ¿sí? Bueno, acá tenemos como un ejemplo extremo, ¿no? Hay algo que a todos nos podría parecer peligroso, como es esta conexión eléctrica, y sin embargo las personas que están involucradas y que podrían electrocutarse no parecen haberse dado cuenta, ¿sí? Nosotros en castellano lo traducimos conciencia de situación, ¿sí? Pero el nombre en inglés es Situation Awareness. Aware
como BioWare tiene idea de lo que es reconocer el peligro, ¿sí? Conciencia de situación, por ahí es fácil identificarlo con eso, con reconocer los elementos que nos estarían llevando al peligro. Lo mismo acá, esta persona, bueno, vemos un hombre saliendo del agua y nos genera dudas. Tal vez está en una situación de peligro, nos genera miedo. No sabemos si está saliendo del agua o si se está hundiendo. ¿Mm? Bueno, volvemos entonces a la definición de conciencia de situación. Tiene 3 niveles. Percepción, o sea, poder leer lo que está pasando, comprensión, entender los datos y proyección, qué es lo que puede pasar con esta determinada situación. O sea, qué es lo que puede pasar con esos cables en el agua y las personas en la misma pileta. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, esto es el ejemplo de qué es lo que pasa cuando falla la conciencia de situación, ¿sí? Cuando falla en el primer nivel, incapacidad para percibir correctamente la situación. Los datos no están disponibles, los datos son difíciles de detectar o percibir cuando empezamos a dudar de si el monitor anda bien, si pedimos otro monitor, cuando no entendemos. Hay una falla al escanear o observar los datos debido a la omisión, el estrechamiento o distracción de la atención, la alta carga de tareas del individuo. Un individuo, a veces un anestesiólogo está trabajando sobre un paciente y le empiezan a exigir que dé respuestas sobre otros pacientes, el paciente que sigue o qué hacemos después. Fallo en la memoria individual y muchas veces hay muchísimos distractores en el ambiente. En los momentos que nosotros estamos haciendo las tareas más críticas, hay mucho bullicio, se habla de otras cosas, ¿sí? Conciencia situacional de nivel 2, incapacidad para comprender la situación donde estamos ahora. Falta de un modelo mental o modelo mental pobre. Sería como creer que el paciente está desaturando, pero eso tal vez no repercute de manera negativa. Exceso de confianza en los valores predeterminados en el modelo mental y fallo en la memoria individual. Conciencia situacional de nivel 3, incapacidad para proyectar la situación en el futuro, a dónde vamos. Fracaso en mantener múltiples objetivos y seguir trabajando como si no estuviera pasando algo grave, como pensar que se puede dar curso a una cirugía cuando todavía no tenemos asegurada la vía aérea. Bueno, en la crisis se agrega el problema del estrés, ¿sí? Las personas tenemos un sistema, nuestra fisiología nos lleva a una situación donde podemos responder de manera óptima a las situaciones que nos generan estrés, ¿sí? Estos son experimentos en los cuales por administración de catecolaminas secundarias al estrés se concluye que en un determinado nivel de frecuencia cardíaca es cuando mejor podemos trabajar, ¿sí? Entre 115 y 145, o sea, con un grado leve de estrés, esta es nuestra zona óptima para responder a los peligros. Sin embargo, ya cuando el estrés es mucho más, cuando las catecolaminas nos llevan a unos niveles de taquicardia mucho más altos, ya se empieza a ver que fallamos en el procesamiento cognitivo, que la visión se vuelve un túnel, que a veces el anestesiólogo queda como congelado, frisado, y se falla en la toma de decisiones. ¿Mm? Acá se ve también muy bien, entre 115 y 145, ese sería nuestro nivel óptimo para desarrollar habilidades motoras complejas, para reaccionar de manera adecuada a los estímulos visuales y poder hacer la interpretación cognitiva correcta. Más allá de esta frecuencia cardíaca, ya el comportamiento se vuelve o muy sumiso o sumamente combativo y hasta se pierden las habilidades motoras y el procesamiento cognitivo.
y a frecuencias muy altas ya directamente nos lleva a un comportamiento irracional. La visión se vuelve un túnel y no podemos responder adecuadamente a desarrollar la tarea que se necesita. Bueno, ¿quién nos puede ayudar ahora? Justamente las ayudas cognitivas. Las ayudas cognitivas están diseñadas para eso. Son las guías en las situaciones de estrés y de urgencia. En este momento en el cual las habilidades motoras se deterioran, las habilidades cognitivas también, las ayudas cognitivas son simples, ¿sí? Porque un algoritmo complejo en ese momento no lo podríamos entender, tienen un diseño adecuado para la urgencia, es una herramienta conocida previamente, es necesario que las conozcamos previamente y que nos hayamos entrenado en los centros de simulación, y nos ayudan a trabajar en equipo de manera coordinada. Bueno, ayuda cognitiva en vía aérea en sí, tenemos el enfoque Vortex, ¿sí? El objetivo primario es mantener la oxigenación alveolar. El objetivo del Vortex es mejorar la comunicación y para eso desarrolla un lenguaje crítico. Todos los que se han entrenado en eso entienden que hay las 3 líneas de vida, que son la ventilación con máscara, el supraglótico y la intubación endotraqueal, y este otro dibujo de acá, que es el rescate cervical de urgencia. Entonces, simplemente con ver estos dibujos, recuerdan a qué estamos haciendo alusión. Y a su vez tiene el verde, que es la zona segura, es el paciente oxigenado, y el azul oscuro de acá, que sería la hipoxia. Y el concepto de que siempre la idea es mantenernos en la zona verde y lejos de la zona de hipoxia o azul. Bueno. También dentro de esta ayuda cognitiva, escribe de este lado las optimizaciones, que es para cada una de estas líneas de vida que les había comentado, hay optimizaciones. O sea, cuando un operador hizo un intento de intubación y no consiguió intubar. Bueno, entonces no volver a hacer lo mismo, ¿sí? Eso es lo primero que nos ayuda a salir del sesgo de fijación. Siempre hay que introducir algún cambio. Y para eso, esas son las manipulaciones, que consisten en cambios de posición, tal vez necesito agregar almohada, ¿sí? O pedirle a alguien que movilice la laringe, o siempre cambiar de dispositivo. Si estaba usando un laringoscopio directo, por ahí intentar con un videolaringoscopio. Recordar el uso de adyuvantes, las guías de Eichmann o los facilitadores, tamaño y tipo, cambiar la rama del laringo, aspiración y flujo de oxígeno. Bueno, flujo de oxígeno, cánula de alto flujo, ¿sí? Se está introduciendo ya en nuestro medio el uso de las cánulas de alto flujo en anestesia. Mientras que nosotros realizamos todas estas maniobras de intubación o de colocación de dispositivos supraglóticos, es muy recomendado que tengamos al paciente con la cánula de alto flujo, ¿sí? Esto nos permite prolongar el tiempo de apnea segura y poder trabajar en mejores condiciones. Tono muscular, las guías más modernas aseguran que vamos a tener mejores resultados tanto para ventilación, para colocación de supraglótico o para intubación con una buena relajación muscular, siempre teniendo en cuenta que tenemos que manejarnos con relajantes que podamos limitar su vida media. Bueno, ¿y dónde es que la ayuda cognitiva nos facilita la toma de decisiones? Hace énfasis en que después de 3 intentos ya consideremos que llegamos a la optimización máxima. El planteo del Vortex dice que al operador o a los anestesiólogos les cuesta asumir la falla, les cuesta decir no lo pude intubar. Entonces, sería mejor pensarlo como que ya realicé todas las optimizaciones que podría hacer y que por una resultante en la interacción entre el operador, la situación clínica y el paciente ya está completa
esa línea de vida. Ya llegamos a la optimización máxima y al mejor esfuerzo, ¿sí? Entonces, habiendo completado el mejor esfuerzo en esa línea de vida, se facilita la toma de decisiones en las otras líneas de vida o inclusive en el rescate cervical de urgencia. El estudio que les había contado antes, el NAP4, decía que muchas veces el problema en el rescate cervical es que se demora la situación. Si realizamos el rescate cervical una vez que el paciente ya está en paro, por más que se realice, no hay posibilidad de volver a la oxigenación y a la situación previa. Entonces, es muy importante identificar la necesidad de realizar un rescate cervical porque no se pudo intubar y no se pudo oxigenar de ninguna manera al paciente, poder hacerlo en el momento adecuado. El planteo entonces es que en vez de pensar que de manera secuencial que han fallado todos los intentos de intubación, de colocación de supraglótico o de ventilación manual y después realizar un rescate cervical, la idea de Nicholas Crimes es que sea un enfoque de transición, que se llama un priming cognitivo. Es decir, a medida que uno va notando que están fallando los intentos sobre las distintas líneas de vida, se va preparando para realizar el rescate cervical, ¿sí? No es líneas de vida no exitosas, entonces una vez que complete todo, recién pienso en el rescate cervical. No, sería como una situación solapada. ¿Mm? Por eso, a medida que empezamos a notar dificultades en la ventilación o en la intubación, vamos pidiendo ayuda, ubicando a alguien que nos pueda ayudar, quedándose cerca del lado izquierdo del paciente, que se quede al lado del paciente. Si seguimos notando fallas en la vía aérea, que tenga todo listo. Y mientras seguimos intentando, seguimos optimizando las distintas líneas de vida, por ejemplo, si intentábamos ventilar y no podíamos, si intentábamos intubar y nos dimos cuenta que no podíamos, bueno, que ya esté todo listo para realizar el rescate cervical, aunque hagamos si nos quede un intento más de supraglótico que tal vez rescate la situación. Pero la idea es no esperar hasta ultimísimo momento para recién pensar en el rescate cervical, sino que para facilitar la toma de decisiones, como tenerlo todo listo, todo preparado por si lo necesitamos. Y según el Vortex también, ¿cuáles serían las indicaciones del rescate cervical? No es solamente el número de intentos, sino esto, ya cuando la saturación es muy baja y cayendo muy rápido. Es como que lo que prima es la situación clínica del paciente. Bueno, y tiene entonces las ayudas cognitivas que les había mostrado, que es esta, que es el stop and think y reunir recursos cuando lo pudimos volver a oxigenar como para pensar qué decisiones tomar. Esta que es para recordar la valoración previa del paciente, o sea, esas son las ideas de las ayudas cognitivas. Y el carro Vortex. ¿Qué rol juega el carro Vortex? Puedes tener este formato u otro, pero la idea es tener en algún lugar los elementos ordenados para cada línea de vida y que no haya cosas de más, que haya lo que necesitamos y ordenado, cosa que lo encontramos rápido en una situación de urgencia. Bueno, otras guías como han intentado introducir los elementos de los factores humanos y las habilidades no técnicas en las guías en sí. Por ejemplo, esta es la guía de 2015 de la DAS, que enseguida dice, en caso de dificultad, solicite ayuda, ¿sí? Solicite ayuda, acuérdense de lo que era reclutar los recursos y el trabajo en equipo, o sea, empiezan a estar presentes en todas las guías de vía aérea los distintos elementos de las habilidades no técnicas y factores humanos. Después también habla de declarar la situación, lo que les había dicho de que todos estemos en el mismo modelo mental.
y declarar nuevamente la ventilación fallida con supraglótico. Declarar la situación no intubo en oxígeno. Siempre es importante comunicar al resto lo que está pasando, como punto 1 del liderazgo, digamos, y del trabajo en equipo. O sea, declarar, distribuir las tareas, son todos los elementos para organizar el equipo. Bueno, esta es otra guía también de la DAS, un poco posterior, que es la del paciente crítico. Esta salió en el 2019. Bueno, y en esta también. Por ejemplo, cuando hay dificultades en la laringoscopía, la misma guía dice pedir ayuda, ¿sí? Después dice declarar intubación fallida. Si pudimos rescatar la oxigenación, stop, think and communicate. O sea, parar, pensar y hablar entre los distintos miembros del equipo. Ahora lo estamos pudiendo oxigenar, a ver cuál es el mejor plan a seguir. Sí, es el primero de los elementos de las habilidades no técnicas. Y bueno, después nuevamente declarar si es necesario la situación de no intubo en oxígeno. Esta es la guía canadiense para el manejo de la vía aérea, que también hace énfasis en lo que es el stop and think y parar y pensar y comunicar a los miembros del equipo lo que está pasando para escuchar sus ideas. Bueno, esto es parte de la guía que les contaba de la intubación del paciente crítico. Conjuntamente que se hizo la guía, se prepararon unas checklists que, o sea, en una sola, las repartieron en unas tarjetas y que en esa sola tarjeta estaban todos los elementos para ayudarnos a desempeñarnos bien en cuanto a las habilidades no técnicas. Entonces, por ejemplo, preparar al equipo dice distribuir roles, quién es el líder, quién es el primero que va a hacer el intento de intubación, quién es el segundo, quién va a hacer la fuerza sobre la glotis. ¿Sí? Entonces, digamos, en esta sola tarjeta que habían preparado, que prepararon, estaban todos los elementos de las habilidades no técnicas, ¿sí? Para la gestión de tareas, decir, bueno, el plan es este, y que estén todos los elementos preparados para llevar a cabo ese plan. Para ayudar a la toma de decisiones, identificar cuáles son las opciones, balancear los riesgos, preguntar si alguno tiene alguna duda o alguna preocupación sobre el plan que se está siguiendo. Bueno, y además, ¿se acuerdan que les había dicho que las ayudas cognitivas tienen que ser herramientas accesibles? Bueno, las tarjetas las prepararon de una manera que unos hasta se las podía colgar y todos los que iban a efectuar la intubación del paciente crítico las tenían a mano antes de empezar la tarea. Bueno, y otro elemento que es cada vez más frecuente en nuestro medio, que funciona en sí mismo como una ayuda cognitiva, es el videolaringoscopio. ¿Por qué? Porque favorece el trabajo en equipo, porque al haber una cámara son muchos más los que miran y los que ven lo que está pasando y a la vez pueden sugerir ideas al operador, lo pueden ayudar, bajar la glotis sin que se las pida. Bueno, otro elemento fundamental para el manejo de la crisis es tomar el tiempo, ¿sí? La guía del 2019 del paciente crítico también tiene, arriba de todo, tomar el tiempo. Después, a su vez, en la primera parte de organizarnos para trabajar de manera cómoda, tiene dibujos o esquemas de cómo sería la manera más ergonómica de situarse todos los miembros del equipo para poder trabajar sobre el paciente. Bueno, a modo de conclusión, el entrenamiento en habilidades no técnicas y en factores humanos nos ayuda para que cuando sucede una crisis tengamos en cuenta empezar a tomar el tiempo, fundamental, ya que durante la crisis perdemos el sentido del tiempo, pedir ayuda y esto que es como el apuntador del teatro,
las ayudas cognitivas, ¿sí? El elemento que nos puede, en esa situación de estrés, recurrir a eso y dar pautas sobre qué conductas tomar. Bueno, entonces, como para recordar, lo fundamental de los puntos de los factores humanos durante el manejo de vía aérea es pedir ayuda, no perder la conciencia de situación, evitar lo que es el sesgo de fijación, tener las ayudas cognitivas y tener la confianza del resto del equipo para no caer en una situación de estrés que nos impida pensar. Siempre tener los elementos que nos ayuden a tomar las decisiones difíciles, como la que es hacer un rescate cervical de urgencia, y tener bien en claro que ante una crisis tenemos que empezar a sumar recursos y a poder organizarlos. Bueno, si tienen dudas, me escriben a este mail. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, la idea es que todo esto que hemos hablado de factores humanos y habilidades no técnicas, junto con las habilidades técnicas, lo ejercitamos en el Tiara de Vía Aérea, que lo vamos a estar dando este mes. Tenemos 2 fechas en junio y luego continuamos en agosto. El próximo Tiara, que es el taller de alto rendimiento, que es un anestesiólogo, un socio, es el 5 de junio. Así que bueno, espero verlos ahí para poner en práctica todos estos elementos e ir viendo cómo ir mejorándolos a partir de lo que hacemos todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Paula Chiesa por esta disertación tan interesante. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden escribirnos a cientifica@anestesiologo.org. Los esperamos el próximo lunes para un nuevo webinar. Que tengan todos muy buenas noches.